Este es el 9º Simposio de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA y concertado con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia. A continuación, se presenta la ponencia. Descolonizar la mirada algorítmica, educación artística, simulacro y emancipación, a cargo del doctor Javier Ruiz. Hola, mi nombre es Javier Ruiz, artista plástico y doctor en Ciencias de la Educación, y hoy vengo a proponerles a ustedes una pedagogía socioestética de la liberación simbólica. Esto lo vamos a hacer de la mano de la propuesta de descolonizar la mirada algorítmica en la educación artística, el simulacro y la emancipación. La pedagogía socioestética de la liberación simbólica nos invita a pensar la educación artística como un espacio político y cultural en el que se disputan sentidos, memorias y formas de habitar el mundo. La propuesta pedagógica no se basa en formar únicamente en habilidades técnicas o sensibilidades estéticas, sino en comprender que lo sensible constituye el terreno en el cual se organiza lo social, se visibilizan o silencian voces y se reproducen o resisten estructuras de poder. Desde esta perspectiva, educar en arte significa activar procesos de descolonización simbólica frente a los imaginarios hegemónicos que hoy se imponen, especialmente a través de la mirada algorítmica y la homogenización digital de la cultura. La pedagogía socioestética se encuentra inspirada en autores como Freire, Rancière, Marcuse y Baudrillard, y busca que los artistas en formación, cualquiera sea su disciplina, aprendan a leer críticamente el mundo más allá de los textos y las imágenes. También eso se encuentra en los entramados simbólicos que organizan qué puede ser dicho, pensado o sentido en la vida colectiva. De esta manera, la educación artística se convierte en un campo de resistencia en el que la imaginación, el deseo y la sensibilidad recuperan su potencia emancipadora. Al visibilizar narrativas locales, rescatar memorias silenciadas y fortalecer la pluralidad cultural, se abre la posibilidad de construir una justicia simbólica que acompañe la justicia social. Así, la pedagogía socioestética de la liberación simbólica no es un añadido al currículo, sino una apuesta política y ética por la democratización de lo sensible y la construcción de nuevos mundos posibles desde la escuela y la comunidad. Esta presentación se divide en 4 partes. La primera es definir un marco socioestético para lo estético, la segunda para definir lo político, la tercera para definir lo simbólico y a partir de allí alinear epistemológicamente la propuesta de una pedagogía socioestética de la liberación. Así pues, lo estético se entiende como una dimensión sensible de la experiencia humana, en la que se configuran modos de ver, sentir, imaginar y representar el mundo. En un sentido clásico, la estética se limita al estudio de lo bello y el arte como un fin. Desde la perspectiva socioestética, se invierte esta carga a un principio social, que constituye un campo político y simbólico en el que se disputan visibilidades, narrativas e identidades. En esta perspectiva, lo estético se vincula con el reparto de lo sensible, es decir, con las formas en que la sociedad organiza lo que es visto, dicho y pensado, y que queda silenciado o excluido. Así, lo estético es un terreno de poder y puede operar como un mecanismo de colonización cuando normaliza imaginarios hegemónicos y reproduce exclusiones, o como un espacio de emancipación cuando habilita la redistribución de lo sensible y la construcción de mundos alternativos. En síntesis, lo estético desde esta perspectiva socioestética es una condición constitutiva de lo social, en la que se articulan memoria, identidad y resistencia, y desde la cual emergen posibilidades de justicia social, simbólica y cultural. Como fenómeno de reflexión, abordamos críticamente la mirada algorítmica y la homogenización cultural de la cultura digital a través de la educación artística. Es decir, que se atiende la formación en artes como un aparato crítico de construcción simbólica desde el cual se aborda socioestéticamente la experiencia político-estética en un proceso desde el cual se interrogan los patrones, estéticas y subjetividades legitimadas y excluidas de esta realidad digital de lo social.
En este sentido, lo político da un giro y no se reduce a una gestión institucional del poder o a prácticas gubernamentales, sino que designa un espacio de disputa simbólica en el que se define el reparto de lo sensible, es decir, en los modos en que se organiza, quién tiene voz, qué experiencias son reconocidas y cuáles permanecen silenciadas. De modo que lo político atraviesa la experiencia cotidiana, las narrativas culturales, los dispositivos tecnológicos y las prácticas educativas, ya que en todos ellos se juega la posibilidad de incluir o excluir subjetividades. La colonización algorítmica, por ejemplo, constituye una forma de lo político en cuanto regula percepciones y condiciona imaginarios, mientras que las prácticas de decolonización y creación crítica revelan lo político como un espacio de resistencia y de reconfiguración del mundo común. Otro concepto fundamental es el de lo simbólico, y en esta presentación es una condición fundamental para hacer posible la cultura, el lenguaje y la experiencia humana. En Filosofía de las Formas Simbólicas, Cassirer afirma que el hombre vive en un universo simbólico. El lenguaje, el mito, el arte y la religión constituyen parte de este universo y son los variados hilos que tejen la red simbólica, la urdimbre complicada de la experiencia humana. Esto significa que lo simbólico estructura la experiencia estética, pues no solo media la relación con obras, sino también los vínculos entre sujetos que comparten sus significados. En esta misma línea, Cassirer resalta que el símbolo no es un simple signo que remite a una cosa, sino una forma creadora que configura el mundo. Así, lo simbólico es una dimensión significativa, cultural y relacional que sostiene la construcción de sentido compartido. Desde esta perspectiva, la experiencia estética no es aislada ni individual, sino un acontecimiento social en el que los sujetos se reconocen y se vinculan a través de formas simbólicas que modelan la percepción y la memoria colectiva. Retomando entonces la relación estética de lo político en la educación artística, podemos asegurar que su nicho de acción se encuentra en el diseño de caminos para establecer entramados simbólicos. El entramado simbólico es un tejido de significados, narrativas, imágenes, memorias y prácticas mediante el cual una comunidad configura su experiencia de mundo. No se trata de un conjunto de signos aislados, sino de una red interdependiente que organiza la vida social y cultural, otorgando sentido a los territorios, las identidades y las formas de convivencia. Desde una perspectiva socioestética, este entramado se constituye como un campo de disputa política. En él se visibilizan o se silencian voces, se legitiman o se marginan saberes y se establecen las fronteras de lo decible e incluso de lo que se puede imaginar. La colonización digital, por ejemplo, impone entramados homogéneos que borran las memorias locales, mientras que las prácticas de decolonización y educación artística críticas buscan reinscribir narrativas diversas, fortaleciendo la justicia social y la sostenibilidad cultural. En síntesis, el entramado simbólico es la arquitectura cultural de lo sensible, donde se entrelazan la memoria colectiva, la identidad y la imaginación política, convirtiéndose en fundamento de la vida en común y un espacio decisivo para la resistencia y la emancipación. La mirada algorítmica representa un riesgo porque no solo organiza la información, sino que también condiciona la manera en que entendemos la cultura y el mundo. Al transformar la experiencia humana en datos, la diversidad de relatos locales se convierte en materia prima para un sistema que privilegia lo rentable sobre lo significativos. Como advierte Zuboff, esta lógica del capitalismo de vigilancia se convierte en una experiencia humana en materia prima para ser traducida en datos y predicciones de comportamiento. De esta manera, los relatos propios de cada comunidad son debilitados y lo simbólico, que debería ser espacio de memoria y creación compartida, se convierte en un recurso explotado por el mercado digital. Este proceso funciona como una forma de colonialismo digital, que amenaza directamente la riqueza cultural de los territorios. Couldry y Mejías lo explican al señalar que los datos se han convertido en una nueva forma de colonialismo, donde la vida social es sistemáticamente apropiada y explotada.
Al operar bajo esta lógica, los algoritmos imponen un orden que decide qué voces son escuchadas y cuáles son silenciadas, debilitando la pluralidad simbólica que sostiene la vida en comunidad. En esta línea, Han advierte que la transparencia algorítmica elimina la alteridad y reduce la complejidad de lo social a patrones de control. Esto empobrece el tejido cultural y refuerza jerarquías de invisibilidad. El efecto más grave es el que limita la capacidad de las personas para imaginar y construir sus propias narrativas. Han señala que el régimen digital no permite la distancia contemplativa, pues captura la atención y encierra en un bucle de repetición y control a los seres humanos. Esto genera dependencia de representaciones homogéneas y reproduce exclusiones históricas, como lo explica Walsh, quien afirma que la colonialidad produce silenciamientos y exclusiones, afectando la posibilidad de reconocer la diversidad de saberes y memorias. En última instancia, lo que se pone en riesgo es la sostenibilidad de la vida colectiva, pues como advierte de Sousa Santos, la monocultura del saber hegemónico destruye la posibilidad de diálogo de saberes y con ello la pluralidad cultural que sostiene la vida colectiva. La pedagogía socioestética de la liberación simbólica es una propuesta educativa crítica que articula la pedagogía freireriana con la socioestética para entender la educación como un proceso emancipador, no solo material, sino también simbólico. Su eje central es la idea de que las estructuras de dominación se sostienen en imaginarios, narrativas, estéticas y dispositivos tecnológicos que organizan la vida en lo que es visible y pensable en la sociedad. Inspirado en Freire, Rancière, Marcuse y Baudrillard, esta pedagogía plantea leer críticamente el mundo e implica también desmontar los códigos simbólicos, visuales y algorítmicos que naturalizan la opresión. Se trata de formar sujetos capaces de reapropiarse del lenguaje sensible, de descolonizar los signos y de disputar el reparto de lo sensible desde el margen. En este horizonte, la pedagogía de la liberación simbólica busca activar la imaginación, el deseo y la sensibilidad como potencias transformadoras, orientando los procesos educativos hacia la creación de nuevos mundos posibles. Su apuesta es que la educación no solo transmita contenidos, sino también habilite experiencias de resistencia simbólica y de justicia estética, en la cual los estudiantes sean protagonistas de la construcción de narrativas y representaciones alternativas frente a los discursos dominantes. La educación artística, cuando se orienta hacia una reflexión crítica, se convierte en un espacio en el que permite cuestionar los discursos dominantes y abrir alternativas de sentido. Giraud recuerda que la pedagogía crítica es un espacio de lucha cultural, en el que se ponen en cuestión las narrativas dominantes y se abren posibilidades para la acción transformadora. Esto quiere decir que el arte en la escuela no solo forma habilidades, sino que abre un campo de resistencia simbólica donde los estudiantes aprenden a identificar cómo funcionan los discursos, que buscan homogeneizar la cultura y encuentran herramientas para crear relatos propios. En este mismo sentido, Freire señala que la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. La educación artística aporta en esta praxis al generar espacios donde la creación se convierte en un acto de reflexión crítica y de construcción colectiva. De esta forma, las prácticas artísticas activan memorias, visibilizan experiencias y fortalecen la capacidad de los sujetos para narrarse desde su propio lugar, confrontando los relatos impuestos por las industrias culturales y los algoritmos. En palabras de Hall, la representación es el lugar donde se produce y se negocia el significado, donde se configuran identidades y se ponen en disputa los marcos de poder cultural. De otro lado, el análisis crítico en el marco de la educación artística permite descubrir cómo los medios y las imágenes legitiman ciertas formas de conocimiento mientras silencian otras. Giraud subraya que la pedagogía crítica debe desenmascarar cómo las imágenes, los medios y los discursos dominantes legitiman ciertas formas de conocimiento mientras silencian otras. Esta tarea ayuda a recuperar las voces y memorias marginadas,
ofreciendo a los estudiantes un horizonte de acción colectiva y de emancipación simbólica. Como sintetiza Walsh, las prácticas pedagógicas deben ser entendidas como espacios de insurgencia que cuestionan las lógicas hegemónicas y producen horizonte de sentido alternativo. En esta línea, la educación artística no solo forma técnica, sino una estrategia política que devuelve fuerza a lo simbólico como base de la vida en común. Las narrativas estéticas pueden contrarrestar la homogenización cultural cuando el territorio no es un espacio fijo, sino un entramado vivo de memorias, símbolos y prácticas colectivas. Cassirer expresa claramente que al señalar que el hombre vive en un universo simbólico. Esto significa que cada territorio guarda en su interior formas propias de ver y sentir el mundo, que permiten a las comunidades sostener vínculos y pertenencia. Frente a la uniformidad cultural impuesta por lo digital, estas narrativas reafirman que lo simbólico es también político, porque organiza la vida en común desde lo sensible. A la vez, lo simbólico es creador de cultura, no es un reflejo de la realidad. Por eso, Cassirer subraya que el símbolo no es un simple signo para que remite a una cosa, sino una forma creadora de configurar el mundo humano. En esta perspectiva, las narrativas estéticas ayudan a disputar el control de los significados, visibilizando experiencias locales que suelen quedar en silencio. Tal como lo advertía Benjamin, en la modernidad técnica, quiebran la tradición que daba sentido compartido a la experiencia, lo cual hace aún más urgente recuperar los relatos comunitarios que devuelvan densidad y diversidad a las memorias colectivas. Finalmente, la propuesta de de Sousa Santos invita a pensar el territorio desde la pluralidad de saberes, entendiendo que cada memoria y práctica cultural es también una apuesta por la justicia y la sostenibilidad. Así, las narrativas estéticas abren caminos para que las comunidades disputen la homogenización y sostengan el derecho a la diferencia como base para la convivencia justa. En este sentido, el territorio se convierte en un espacio dinámico, donde las prácticas artísticas y simbólicas reafirman la pluralidad cultural frente a la colonización digital. La educación artística puede ser una herramienta pertinente para visibilizar la pluralidad cultural y los saberes locales, porque actúa en el campo de lo sensible, donde se construyen las memorias colectivas y se sostienen las identidades. Catherine Walsh explica que la interculturalidad crítica se construye en y desde la diferencia, no como un simple reconocimiento cultural, sino como una práctica política que disputa los lugares de enunciación. Esto quiere decir que el arte en la educación no se limita a mostrar expresiones culturales, sino que permite que las comunidades recuperen su voz frente a narrativas globales que suelen silenciarlas. Además, en el contexto de la digitalización y homogenización, la educación artística asume un papel clave al democratizar los marcos simbólicos. De Sousa Santos recuerda que no hay justicia global sin justicia cognitiva global, lo que significa que entender la pluralidad cultural es también defender la justicia misma. La práctica artística en este sentido se convierte en un medio para reinscribir en lo común aquellas memorias, lenguajes y sensibilidades que, como advierte Mignolo, son constantemente amenazadas por narrativas globales que buscan imponer una única racionalidad. Así, la educación artística no solo protege el pasado, sino que habilita proyectos de futuro compartido. Eso es todo, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en el 9º Simposio de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA y concertado con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia. A continuación, se presenta la ponencia. Aproximaciones a la investigación en ciencia y arte desde el pensamiento indígena, a cargo del licenciado Samuel Leal. Hola, cordial saludo. Mi nombre es Samuel Eduardo Leal Arias, soy licenciado en Arte, Folclore y Cultura, egresado de la Universidad Popular del Cesar. Actualmente me desempeño como docente de educación artística en la Institución Educativa Distrital de La Paz y soy eco de segundo año de Enseña por Colombia. Hoy les voy a hablar sobre la investigación en pensamiento indígena, ciencia, arte, paradigma y metodologías. La temática está organizada de la siguiente manera.
Primero, sobre un paralelismo entre el conocimiento indígena y el conocimiento occidental, que es la ciencia nativa o ciencia indígena, sobre el paradigma indígena de investigación, las metodologías indígenas de investigación y por último hablaremos un poco sobre qué es el arte indígena. Pero antes de definir qué es el conocimiento indígena, nos toca definir qué es conocimiento. Y según el Diccionario Soviético de Filosofía, dice que es un proceso en virtud del cual la realidad se refleja y reproduce en el pensamiento humano. Dicho proceso está condicionado por las leyes del devenir social y se halla indisolublemente unido a la actividad práctica. El fin del conocimiento estriba en alcanzar la verdad objetiva. Esto quiere decir que el conocimiento indígena también puede construir realidades mediante investigaciones propias. Sin embargo, el conocimiento y la investigación se ha reducido al conocimiento científico como único instrumento válido de la construcción de la realidad, impuesto por Occidente, ya que considera que el conocimiento indígena es vulgar, basado en el empirismo y en la espiritualidad. Es ahí donde Livio Arévalo nos invita a preguntarnos por qué la sabiduría de nuestros antepasados en términos de astronomía, medicina, agricultura, arquitectura y matemáticas no se considera una ciencia. Por ende, creó unas características para diferenciar qué es el conocimiento indígena y el conocimiento occidental. En el conocimiento indígena la construcción es colectiva, en cuanto al occidental parte de lo individual, o sea, del investigador. El conocimiento indígena tiene como beneficio colectivo y el occidental un beneficio particular. El conocimiento indígena es inalienable, o sea, de dominio público, y el conocimiento occidental es una mercancía. Hay que acceder al conocimiento, como por ejemplo pagar para leer artículos científicos. El conocimiento indígena es integral e interdisciplinario, en cuanto al conocimiento indígena es sectorizado, como ejemplo las revistas especializadas. Y por último, el conocimiento indígena no es perjudicial y el occidental puede llegar a ser lesivo e incluso manipulador. Esto se puede encontrar y mucho más en el artículo de Livio Palejor en Epistemología e Investigación Indígena desde lo propio. Pasemos a qué es ciencia. Parafraseando Marcelino Cereijido, menciona que la ciencia es una manera de interpretar la realidad sin basarse en milagros, dogmas y revelaciones. Antes de decir que era ciencia indígena, lo más cercano que teníamos eran estas ramas del saber, como por ejemplo la antropología, que dice que son aspectos biológicos del hombre y de su comportamiento como miembro de una sociedad, como la arqueología, que son artes y monumentos de la antigüedad, la etnografía, que son estudio y descripción de grupos sociales, la etnología, que son estudios de razas y pueblos en todos sus aspectos y relaciones, y por último la etología, que es el estudio del carácter y modo de comportamiento del hombre. Pero en realidad la ciencia indígena o ciencia nativa incluye la espiritualidad, la comunidad, la creatividad y tecnologías para mantener el medio ambiente y cuidar la vida humana. Envuelve aspectos como el espacio, el tiempo, el lenguaje, el pensamiento, la percepción, la naturaleza y sentimientos humanos, la relación de los seres humanos y el cosmos y todos los aspectos revelados con la realidad natural. De ahí pasamos a lo que es el paradigma indígena, que es una postura de académicos indígenas del eje angloparlante de universidades de Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Canadá y Estados Unidos. Tenemos nuevamente a Gregory Cajete, que dice que es una propuesta que emerge en el particular contexto de exclusión de la perspectiva indígena, de hacer investigación en las universidades y como una forma de consolidar un enfoque de investigación en clave indígena a finales del siglo XX. Gabriel Arévalo menciona que se emerge como una respuesta a los procesos de exclusión, dominación e invisibilización a los que se vieron sometidos pueblos indígenas, saberes y prácticas alrededor del mundo y por centurias. Y por último, Baguera Chiliza menciona que surge como respuesta al proceso colonialista por parte de Occidente como Francia, Gran Bretaña, Alemania, España, Italia, Rusia y Estados Unidos. Esto y más podemos encontrarlo en el artículo de Gabriel Arévalo, reportando desde un frente decolonial,
la emergencia del paradigma indígena de investigación. El paradigma indígena es una propuesta reciente que irrumpe en los espacios clásicamente destinados a la ciencia moderna como una práctica para la recuperación y conservación del saber ancestral. Su desarrollo no ha sido fácil y en la siguiente figura podemos observar la evolución por la cual tuvo que pasar hasta nuestros días. Entre 1960 y 1970, a los indígenas solamente podían hacer investigación y educación basado en estándares occidentales. Luego pasaron a ser aceptados, entre comillas, con la idea del paradigma indígena, pero usando metodologías occidentales para no ser excluidos. Tiempo después se habló de la autodeterminación y cambio social, ya gracias a la decolonización e indigenización de las metodologías. Todo esto fue gracias a los aportes de Linda Tuhiwai en 1999, gracias a su enfoque de feminismo postcolonial y aborigen. Gracias a esto, los académicos indígenas pueden hacer investigaciones desde sus propias cosmovisiones y hoy en día, en la actualidad, en la academia se pueden ver seminarios, programas, semilleros y centros de investigación partiendo de las investigaciones propias. En cuanto a las metodologías indígenas, no es más que un conjunto de métodos y teorías indígenas, normas y postulados empleados en la investigación con el enfoque de los pueblos indígenas, según Yelena Porsanger, cuyo objetivo principal es asegurar que la investigación sobre las cuestiones indígenas se lleve de manera más respetuosa, ética, correcta, útil y beneficiosa desde el punto de vista de los pueblos indígenas. Las metodologías indígenas no tienen el objetivo de explicar un universo objetivo, sino aprender y entender las responsabilidades y las relaciones que los humanos establecen con el mundo. Es ahí donde se hace necesario dar uso a herramientas que ayuden a este proceso de comprensión de la realidad. De este modo, gracias a Gregory Cajete y Vagele Chiliza, se recopilaron técnicas e instrumentos de investigación. Gregory, por ejemplo, aporta la observación, la formulación de modelos, la experimentación, la espiritualidad, interpretación, la mente metafórica, la explicación, el rol de los mayores y sabedores, las historias, las ceremonias, sueños, meditación, las visiones y los rituales. En cuanto a Vagele Chiliza, agrega la sagacidad filosófica, la etnofilosofía, los marcos del lenguaje, los sistemas de conocimientos indígenas, historia oral, círculos de conversación y técnicas ajustadas desde los otros tres paradigmas como el positivismo, interpretativismo y transformativas también. Bueno, en esta parte colocamos arte indígena entre comillas debido a que esta palabra no existe para muchos pueblos indígenas o más bien no se puede encasillar todas sus prácticas en una palabra que proviene del modelo eurocentrista de origen griego. En este sentido, la palabra ha variado al pasar de los años tal cual como se refleja en la imagen. Anteriormente, por ejemplo, Estela Ocampo hizo un artículo donde hablaba sobre que eran mitos y ritos, que como tal nunca existió arte tal cual como se entiende en Occidente. Tiempo después lo definió como artes menores. En su tesis no existió nunca arte y mencionaba que esas artes menores eran cerámica, tejido, orfebrería y arte plumario. Más adelante, con la llegada del folclore, se comenzó a hablar del folclore indígena y artesanías, donde, por ejemplo, Octavio Marulanda dice que son música, cantos, danza, instrumentos y artesanías de uso religioso, mágico. Pero gracias a Gerald Richard Dolmatov en el 91, en su libro Los Ica, dice que son sistemas filosóficos cuyos conceptos tratan la relación del hombre-naturaleza. Pero retomando a Gregory Cajete, menciona que tanto la ciencia nativa o arte indígena, como le decimos, en realidad son experiencias milenarias. Actualmente tenemos un aporte de la tesis de grado de Maricela Arroyave y Ángela Ricaurte que menciona que son saberes o conocimientos regidos por su cosmovisión. Hasta este punto podemos hacer entonces unas diferencias entre el arte indígena y el arte occidental. Se puede concluir que el arte indígena o ciencia indígena son prácticas vivenciales y saberes, cuya idea es la concepción de lo bello. En cuanto al occidente, esto se le llama estética.
El arte indígena tiene una funcionalidad y el arte occidental eso se le conoce como juicio estético. El arte indígena tiene un sentimiento de lo místico y en Occidente se le conoce como gusto estético. Y por último, el arte indígena, su objetivo principal es comprender y reflexionar la realidad, en cambio el Occidente es interpretar la realidad. Entonces podemos hablar de un proceso de colonización donde se tuvo en cuenta la palabra Abya-Yala, que significa Latinoamérica según el pueblo Guna-Yala que está entre Panamá y Colombia. El uso de dicho término en lugar de Nuevo Mundo o América indica apoyo a los derechos de las naciones originarias como forma de descolonización, el cual tuvo como antecedente la influencia del realismo social mexicano en el siglo XX. También pasaron por grandes autores y aportes como la epistemología del sur de Boaventura de Sousa Santos en su Ecología de Saberes y Traducción Intercultural, del libro La raza cósmica de José Vasconcelos, de La quinta raza y de Su mundo transferizo interracial, del Manifiesto Antropófago de Oswald Andrade en su Simbiosis de la vanguardia y la tradición, y por último de la obra América Invertida de Joaquín Torres García, el cual menciona que si invertimos nuestro mapa, nuestro norte pasa a ser el sur. Por último, tenemos en cuenta que todo esto fue influenciado en el siglo XX por el realismo social mexicano o muralismo mexicano, donde artistas como Diego Rivera, Rufino Tamayo, José Clemente Orozco, David Alfaro, Siqueiros, entre otros, se basaron en las vanguardias artísticas de Europa, como el impresionismo, surrealismo. Crearon este movimiento en el cual trataba de la exaltación propia del pueblo y la cultura indigenista, y de ahí se replicó en diferentes partes de Latinoamérica, como por ejemplo en Colombia, en Luis Alberto Acuña con su grupo Bachué, el cual trata el rescate indígena; en Bolivia, por Cecilio Guzmán de Rojas, el cual trataba la recuperación del indio como valor estético en la pintura; Pedro Figari Solari en Uruguay, cual su pintura nativista evocaba a la comunidad afro; y Tarsila Amaral en Brasil con la pintura Pau Brasil del movimiento antropófago como retorno a los primogenios. Aquí tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo la obra El Agitador, un mural hecho por Diego Rivera. Tenemos la Teogonía de los dioses chibchas, elaborado por Luis Alberto Acuña y su grupo Bachué, que tuvo fuerza en Colombia en los años 30. Cristo Aymara, hecho por Cecilio Guzmán Rojas en Bolivia, del cual quiere mostrar a Jesucristo desde su punto de vista. Tenemos la pintura Cambacua, hecho por el uruguayo Pedro Figari Solari. Cambacua es un término en guaraní que significa negro, que también se puede utilizar en la parte de Argentina, incluso en Uruguay. Y tenemos una pintura de Tarsila Amaral llamado Antropofagia. Estas y otras obras podemos verlas replicadas en América Latina, y solamente queremos llegar a la conclusión de que el objetivo era analizar profundamente todos los aspectos de que la investigación en pensamiento indígena, y también que se busca brindar otra alternativa de producción científica sobre la perspectiva indígena, donde en varias ocasiones toca desaprender para aprender, dejar por un momento de lado nuestros conocimientos y técnicas occidentales para adquirir nuevos conocimientos sobre un fenómeno. Así que muchísimas gracias por su atención, y nuevamente gracias a la Corporación IMA por la invitación. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla, y aquí en pantalla tienen mis contactos, que es el correo y WhatsApp. Así que muchísimas gracias. A continuación, la ronda de preguntas se realizará por Meet, cuyo enlace se encuentra en la página de Facebook del simposio.